El dispensacionalismo hoy por el Dr. Charles C. Riley, capítulo 7, la Iglesia en el dispensacionalismo. La naturaleza de la Iglesia es una de las doctrinas más críticas en relación a las diferencias entre el dispensacionalismo y otros sistemas de interpretación. Es por esto que la eclesiología o la doctrina de la Iglesia es la piedra de toque del dispensacionalismo. No solo las enseñanzas dispensacionalistas concernientes a la Iglesia han sido motivo de controversia, sino también sus ramificaciones en la vida eclesiástica han sido atacadas. Los antidispensacionalistas, más que examinar la validez de las enseñanzas dispensacionalistas sobre este asunto, simplemente las echan a un lado como si fueran heréticas porque conocen de este o aquel caso donde algún dispensacionalista ha estado involucrado en la división de una iglesia local. Bass está bastante acertado. Sin embargo, al afirmar que cualquier evaluación que la historia pueda hacer de este movimiento atestiguará que el dispensacionalismo está enraizado en el concepto de Darby sobre la iglesia, un concepto que agudamente distingue a la Iglesia de Israel, pero es bastante superficial al hacer de este su principal criticismo de la doctrina de Darby, un argumento de efectos prácticos en vez de argumentos teológicos. Debemos recordar constantemente que la prueba de cualquier doctrina es si es o no bíblica. Puede decirse con gran seguridad que la prueba de la mayoría de las doctrinas es si son o no bíblicas. Es bastante correcto decir que la mayoría de las doctrinas han sido abusadas en la práctica, de tal manera que si son probadas por sus efectos prácticos, tendrían que ser descartadas. Sin embargo, la doctrina de la Iglesia es decisiva en el dispensacionalismo y debe ser examinada en su certeza escritural. Las diferencias de la Iglesia. A. La Iglesia tiene un carácter distintivo. El carácter distintivo de la Iglesia se encuentra en su relación única con el Cristo viviente como el cuerpo del cual Él es la cabeza. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Colosenses 1, 18. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. El carácter sobresaliente de la Iglesia como el cuerpo de Cristo tiene dos aspectos. En primer lugar, la Iglesia es diferente porque en ella están incluidos judíos y gentiles. Y en segundo lugar, por la nueva relación entre Cristo y los miembros de este cuerpo. Ambas características son exclusivas de la Iglesia y no fueron experimentadas por el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. La inclusión de judíos y gentiles en el mismo cuerpo es un misterio, el contenido del cual es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3:6. Este es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 3:5. El amilenarista trata de minimizar la importancia de esta declaración, insistiendo que la palabra como en el versículo 5 muestra que este misterio fue parcialmente revelado en el Antiguo Testamento y no es distintivo en la era de la Iglesia. Aun si el cómo pudiera ser construido
Así, esto no significa que el cuerpo compuesto de judíos y gentiles estuviera en existencia en los tiempos del Antiguo Testamento. Pablo ha escrito en la misma epístola a los Efesios que solo en Cristo la pared intermedia de separación había sido rota entre judíos y gentiles, de modo que era posible, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Efesios 2:16. Esto no fue hecho antes de la cruz, por lo tanto está claro que el hombre nuevo, el único cuerpo, no existió en tiempos del Antiguo Testamento. Aun si hubiese sido parcialmente revelado, como afirma Hayes, eso no lo trajo a existencia. El cuerpo de Cristo no hubiera podido ser constituido hasta después de la muerte de Cristo, y el tiempo de la revelación de la verdad no afecta su institución. El Antiguo Testamento predice la bendición de los gentiles para el periodo milenial. Isaías 61, 5 y 6, Isaías 2, 1 al 4. Pero las bendiciones específicas no incluyen igualdad con los judíos, como ocurre en el cuerpo de Cristo hoy. Grandes bendiciones se prometen a los gentiles en las predicciones del Antiguo Testamento, pero no en la base de igualdad y de posición con los judíos. Esta igualdad es el tema del misterio revelado a los apóstoles y profetas en el tiempo del Nuevo Testamento. El otro aspecto que distingue a la Iglesia como el cuerpo de Cristo es la presencia permanente de Cristo en los miembros de ese cuerpo. Este es el misterio revelado en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio expresamente ha estado escondido desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1:26. El contexto inmediato habla del cuerpo de Cristo 3 veces. Versículos 18, versículos 22 y versículo 24, sin dejar ninguna duda de que son los miembros del cuerpo los que reciben la presencia habitadora del Cristo viviente. Esto es lo que hace del cuerpo un organismo viviente, y esta relación era desconocida en la época del Antiguo Testamento. La Iglesia como un organismo viviente en el que judíos y gentiles gozan de la misma posición es el misterio revelado solo en los tiempos del Nuevo Testamento y solo con posibilidades de operar después de la cruz de Cristo. Este es el carácter distintivo de la Iglesia, algo que no era cierto tocante al cuerpo de los santos del Antiguo Testamento. B. La Iglesia tiene un tiempo distintivo. Es bastante evidente que lo que ha sido dicho acerca de la comprensión dispensacional de la Iglesia limita su comienzo a esta edad presente. La Iglesia como cuerpo de Cristo era algo desconocido en tiempos del Antiguo Testamento y es una entidad peculiar a esta edad presente. Las pruebas para demostrar el carácter único de la Iglesia en esta edad son 3. Primeramente tenemos el carácter misterioso de la Iglesia. Este es el corolario natural de lo que se discutió en la sección anterior. Si el carácter distintivo de la Iglesia como un organismo viviente habitado por Cristo, en el que judíos y gentiles están en la misma base, es descrito como un misterio desconocido en tiempos del Antiguo Testamento, entonces la Iglesia no se constituyó en aquellos días. Pablo dice muy claramente que esta entidad es un hombre nuevo, Efesios 2:15, hecho posible solo después de la muerte de Cristo. Segundo, la Iglesia es peculiar para esta edad debido a lo que Pablo tiene que decir sobre el principio y la terminación de la Iglesia.
En cuanto a su comienzo, Pablo enfáticamente subraya la relación necesaria de la iglesia con la resurrección y la ascensión de Cristo. La iglesia está edificada sobre su resurrección porque el Señor fue hecho cabeza de la iglesia después de que Dios le levantó de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1:20. Ver versículos 22 y 23. Además, el funcionamiento y la operación propia de la iglesia depende del derramamiento de dones y la provisión de dichos dones, a su vez depende de la ascensión de Cristo. Efesios 4, versículos 7 al 12. Si por algún esfuerzo de la imaginación el cuerpo de Cristo hubiera podido estar en existencia antes de la ascensión de Cristo, entonces tendría que concluirse que era un cuerpo inoperante. En el pensamiento de Pablo, la iglesia está fundada en la resurrección y la ascensión de Cristo, y esto significa que es distintiva en esta edad. En relación con la totalidad de la iglesia, cuando los santos serán trasladados y resucitados, Pablo usa la frase muertos en Cristo, 1 de Tesalonicenses 4:16. Esto claramente distingue a los creyentes que han muerto en esta edad de los que murieron antes del primer advenimiento de Cristo, marcando así a la iglesia como distintiva en esta era y como un misterio oculto en tiempos del Antiguo Testamento, pero no revelado. Tercero, la obra bautismal del Espíritu Santo prueba que la iglesia se inició el día de Pentecostés. El Señor había hablado de esta obra del Espíritu Santo antes de su ascensión, Hechos 1:5, como estando todavía en el futuro y no como algo que ya habían experimentado, a pesar de que no ha sido expresamente registrado en Hechos 2 que el bautismo del Espíritu Santo ocurrió en el día del Pentecostés. Se dice en Hechos 11, 15 y 16 que sucedió en ese día como cumplimiento de la promesa del Señor registrada en Hechos 1:5. Pablo más adelante explicó el significado doctrinal del bautismo como situando al creyente en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. En otras palabras, el día de Pentecostés, los hombres fueron situados por primera vez en el cuerpo de Cristo, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18. La iglesia no podría haberse iniciado sino hasta el Pentecostés y tuvo que empezar en ese día. Lo distintivo de la iglesia para esta edad, como es enfatizado por el dispensacionalismo, no significa 1. Que los dispensacionalistas creen que no había pueblo correctamente relacionados con Dios en tiempos del Antiguo Testamento, o 2. Que Cristo no es el fundador de la iglesia. Todo lo que se dijo en el capítulo 6 concerniente a la salvación en el Antiguo Testamento muestra claramente la posición dispensacionalista en relación con los santos del Antiguo Testamento. Sin embargo, el dispensacionalismo insiste en que el pueblo de Dios, que ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo y que de esa manera forma la iglesia, debe distinguirse de los santos de otros días o aún de otro tiempo futuro. Los dispensacionalistas reconocen plenamente que la iglesia es de un tiempo futuro, la iglesia de Cristo. Él escogió Mateo 16:18 y preparó sus primeros líderes durante su ministerio terrenal. Algunas de sus enseñanzas eran en anticipación de la formación de la iglesia. Su muerte, resurrección, ascensión y exaltación fueron las bases necesarias sobre las cuales la iglesia debía levantarse. Pero a pesar de que el Señor es el fundador de la iglesia,
y el que puso el cimiento durante su vida terrenal, la Iglesia no llegó a una existencia funcional y operacional hasta el día de Pentecostés. La Iglesia es, por lo tanto, distintiva para este tiempo. C. La Iglesia es diferente de Israel. Todos los no dispensacionalistas oscurecen hasta cierto punto la diferencia entre Israel y la Iglesia. Tal oscurecimiento es evidenciado en la falta de reconocer el contraste que la Escritura mantiene entre Israel, los gentiles y la Iglesia. En el Nuevo Testamento, la nación de Israel y los gentiles son contrastados. A Israel se le menciona como nación en contraste con los gentiles, después que la iglesia fue establecida en Pentecostés. Hechos 3:12, Hechos 4:8 y 10, Hechos 5:21 y 31 y 35 y Hechos 21:28. En la oración de Pablo por el Israel natural, Romanos 10:1, hay una clara referencia a Israel como nación que le diferencia de la iglesia como entidad aparte. También el Israel natural y la iglesia se contrastan en el Nuevo Testamento. Pablo escribió: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Primera de Corintios 10:32. Si el pueblo judío fuese el mismo grupo que la iglesia o los gentiles, entonces ciertamente no habría razón para la distinción del apóstol en este pasaje. También Pablo, obviamente en referencia a Israel natural como sus parientes según la carne, les atribuye los pactos y las promesas. Romanos 9, 3 y 4. El hecho de que estas palabras fueran escritas después del comienzo de la iglesia es prueba de que la iglesia no le roba a Israel sus bendiciones. El nombre Israel continúa siendo usado para los descendientes naturales no espirituales de Abraham, después que la iglesia fue instituida sin hacerse equivalente a la iglesia. Además, los creyentes judíos y los gentiles que forman la iglesia en esta edad continúan distinguiéndose en el Nuevo Testamento, probando que el nombre Israel todavía significa los descendientes físicos de Abraham. Romanos 9:6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No dice que el remanente espiritual dentro de Israel es la iglesia. Simplemente distingue la nación como un todo de los elementos creyentes dentro de la nación. Esta clase de distinción dentro de la nación, que fue frecuentemente hecha en el Antiguo Testamento, es a veces llamado ciego y sordo. Isaías 42:19, y a veces el término se refiere obviamente al remanente de justos dentro de Israel. Isaías 44:1, Isaías 51:1 y 7. En el pasaje de Romanos, Pablo les recuerda a sus lectores que ser un israelita por nacimiento natural no le asegura a uno la vida y los favores prometidos al creyente israelita que se acerca a Dios por la fe. Más frecuentemente, los no dispensacionalistas usan Gálatas 6, 15 y 16 con miras a mostrar que la iglesia es la nueva Israel espiritual. Pablo escribió: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Surge pues la pregunta: ¿quién es el Israel de Dios? El amilenarista insiste en que estos versículos enseñan que el Israel de Dios es la iglesia entera. El premilenarista dice que Pablo está simplemente señalando a los cristianos de origen judío para pronunciar un reconocimiento especial tocante a la bendición, pero no pretende igualarlos con la iglesia entera. La gramática en este caso no nos resuelve el asunto. El y en la frase
y al Israel de Dios puede ser explicativo, es decir, puede significar aún, en cuyo caso la frase Israel de Dios podría ser un sinónimo de la nueva creación y haría de la iglesia el Israel de Dios. Lenski es un caso típico de quienes así interpretan el pasaje. Él dice: todos los que se mantengan en línea con la regla constituirán el Israel de Dios. Por otra parte, si el I es comprendido en un sentido enfático, entonces tiene el significado de añadir una parte especialmente importante al todo y es traducido y especialmente. Comparar Marcos 16:7, Hechos 1:14. El y podría ser también una conexión simple que tendría la función de distinguir al Israel de Dios como judíos cristianos, pero no identificados como toda la iglesia. La fuerza de conexión sería menos enfática que el significado especialmente, pero ambas interpretaciones distinguirían a los judíos y a los gentiles creyentes. Solo la interpretación explicativa aún identifica la iglesia e Israel. Aunque la gramática no puede por sí misma decidir el asunto, el argumento del libro de Gálatas favorece el significado conexional o enfático de y. Pablo había atacado fuertemente a los legalistas judíos, por lo tanto, sería natural que recordase con una bendición especial a aquellos judíos que han abandonado ese legalismo para seguir a Cristo y la regla de la nueva creación. Uno podría también preguntarse por qué, si los escritores del Nuevo Testamento querían igualar a Israel y la iglesia, no lo hicieron claramente en los otros muchos lugares en sus escritos donde sin duda tuvieron oportunidad de hacerlo. El uso de las palabras Israel e iglesia nos muestra claramente que en el Nuevo Testamento el Israel nacional continúa con su propia promesa y la iglesia nunca es igualada con un nuevo Israel, así llamado, pero cuidadosa y continuamente se distingue como una obra de Dios para esta época. D. La teología del pacto y su enseñanza acerca del carácter distintivo de la Iglesia. El teólogo del pacto niega la peculiaridad de la Iglesia en esta presente edad. Su punto de vista está basado en la premisa de que el programa de Dios para el mundo es la salvación de los individuos. Por lo tanto, el pueblo de Dios salvado en todas las edades puede ser llamado la Iglesia. Si la Iglesia es el pueblo de Dios redimido en todas las épocas, entonces la Iglesia debe haber empezado con Adán, a pesar de que la mayoría de los teólogos del pacto temen decirlo. Ellos generalmente inician la iglesia con Abraham para basarla en el pacto abrahámico. La relacionan con el olivo de Romanos 11, preservan la idea de una comunión de grupo y están listos para usar la etiqueta Israel para la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento es el nuevo Israel y la iglesia en el Antiguo Testamento es Israel. Pero antes de Abraham, ¿qué era la iglesia? Berkhoff, sin embargo, opina que la iglesia existía en familias piadosas antes del llamamiento de Abraham. ¿Se le llamaría a esta frase de la iglesia del pre-Israel? El amilenarista del pacto define la iglesia como una congregación o asamblea del pueblo de Dios. En este punto de vista, no hay diferencia real entre iglesia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La iglesia existió en la dispensación antigua tanto como en la nueva y fue esencialmente la misma en ambas. A pesar de las diferencias reconocidas en su carácter institucional y administrativo, para el amilenarista del pacto, la iglesia es el pueblo de Dios en cualquier edad, ya sea el pre-Israel, Israel o el nuevo Israel. Los premilenaristas del pacto no ven ninguna diferencia en el propósito de Dios
hasta que el milenio se inicie súbitamente y no estén de completo acuerdo sobre quiénes están incluidos en la iglesia. Paine acepta aparentemente el pacto de una manera completa en su concepto de la iglesia en el Antiguo Testamento, particularmente empezando con Abraham y culminando con el nuevo Israel en el Nuevo Testamento. Ladd adopta un punto de vista muy similar al del dispensacionalista. Hay por consiguiente un solo pueblo de Dios. Esto no quiere decir que los santos del Antiguo Testamento pertenezcan a la iglesia y que tengamos que hablar de la iglesia en el Antiguo Testamento. Hechos 7:38. Ciertamente habla de la iglesia en el desierto, pero la palabra aquí no tiene su connotación del Nuevo Testamento, sino que designa solamente a la congregación en el desierto. La iglesia propiamente dicha tuvo su nacimiento el día de Pentecostés, pues la iglesia se compone de todos los que por el Espíritu han sido bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. Y esta obra de bautismo por el Espíritu comenzó el día de Pentecostés. Fuller insiste en un pueblo de Dios a la vez que reconoce alguna diferencia en los términos de Israel y la iglesia. Él dice: es aparente que la analogía del olivo conduce a la interpretación natural que no hay más que un pueblo de Dios a través de la historia de la redención. Anterior a la cruz, este pueblo estaba compuesto mayormente de judíos que por medio de la fe y la obediencia heredaron las promesas hechas a Abraham. Desde la obra de la cruz, este grupo ha estado compuesto de gentiles que han sido hechos igualmente herederos de las promesas de Abraham. El término iglesia se aplica propiamente solo a este grupo desde la obra de la cruz, como Israel se aplica propiamente al grupo antes de la cruz y a la entidad étnica que traza su descendencia de Abraham. En otras palabras, Fuller ve el único pueblo redimido empezando con Abraham y que de ellos que estaban correctamente relacionados con Dios y vivieron antes de Abraham, no pudieron haber llegado a ser herederos de las promesas hechas a Abraham después, y aún así fueron redimidos. Representaron, como la familia de Noé, otro pueblo de Dios en diferentes promesas que las que se dieron a Abraham. Él ve también la iglesia del Nuevo Testamento como parte de este continuo pueblo redimido, y aún así, algo distinto aquí de nuevo se ve la inconsistencia de aplicación del principio literal de interpretación por parte del primer premilenarista del pacto. En relación a los santos preabrahámicos, otra pregunta puede surgir. Si Dios estaba salvando al pueblo antes del llamamiento de Abraham, entonces, ¿por qué llamó y marcó a un pueblo específico? Si la salvación espiritual era experimentada por la gente antes de Abraham, ¿por qué no llevar delante ese trabajo redentor de la misma manera, sin la distinción nacional que se hizo cuando Israel fue escogido de entre las naciones? El llamamiento de Israel debe indicar algún propósito nacional para este pueblo, así como la continuación de la obra de salvación espiritual. Ciertamente no puede decirse que la iglesia del Nuevo Testamento es el Israel nacional cumpliendo las promesas dadas a esa nación. Por lo tanto, uno debe incluir y concluir que la iglesia no es la continuación de Israel y su propósito en ser llamada de entre las naciones. Aún el premilenarista del pacto admite que las promesas nacionales dadas a Israel no son cumplidas por la iglesia. Él se reserva su cumplimiento para el periodo milenial, pero rehúsa concluir que Dios podría tener un propósito completamente diferente en el llamamiento de la iglesia. Está cegado por la premisa que la muerte de Cristo debe significar un pueblo de Dios salvado en la misma manera y llamado con el mismo propósito. Debe decirse enfáticamente que el dispensacionalismo no niega que Dios tiene su propio pueblo redimido a través de todas las edades, pero
que estos constituyen un pueblo más bien que pueblo de Dios, si lo negamos. El hecho de que Dios salvó a gente de entre los israelitas y que salva a gente de entre los gentiles hoy no hace a la iglesia igual a Israel, ni hace de la iglesia el cumplimiento de las promesas y propósitos de Israel. Esto no puede concluirse de este modo, como tampoco podría decirse que el hecho de que Dios salvó a Noé y a su familia y salvó a los israelitas hace de Israel la familia de Noé, o hace a Israel cumplir los propósitos de Noé. Israel es diferente de la línea piadosa que precedió al llamamiento de Abraham, como también las promesas a Israel fueron distintas. Los piadosos de ambos grupos son redimidos, pero necesariamente no tienen las mismas promesas o cumplen el mismo propósito. Lo mismo es cierto en la comparación de la iglesia e Israel, pero el teólogo del pacto, ya sea el premilenarista o amilenarista, pasa por alto tales distinciones, aunque estas son obvias y naturales. Él ha formado un molde dentro del cual introduce a todos los redimidos y nadie, ni aun la Escritura, puede romper este molde. Que Dios está continuando su obra de redención llamando a un pueblo para su nombre en la iglesia, el cuerpo de Cristo, es algo que nosotros felizmente afirmamos. Pero nosotros insistimos en que este cuerpo de Cristo es distinto de cualquier cuerpo vivo de gente redimida en su naturaleza, características, tiempo y promesas. Las relaciones de la iglesia. La verdad del carácter distintivo de la iglesia no niega el hecho de que tiene relaciones con otros propósitos de Dios, a pesar de que los dispensacionalistas reconocen a la iglesia como distinta en el plan de Dios. Esto no significa que está aislada del plan de Dios. La iglesia se relaciona e integra en el plan de Dios a la vez que mantiene su propósito distintivo. Estas ideas no son contradictorias y ambos lados de la moneda deben ser examinados. A. La relación de la iglesia con el reino. Debido a la aguda distinción que los dispensacionalistas trazan entre el propósito de Dios en la iglesia y su propósito en el reino, se asume frecuentemente que no hay relación entre los dos, concerniente al futuro reino milenial. Los dispensacionalistas han enseñado siempre que la iglesia compartirá el dominio en ese reino. Schaeffer creía que la iglesia reinaría con él en la tierra. Sauer presenta a la iglesia como la aristocracia dominante, el personal administrativo oficial del reino que viene. Al mismo tiempo, los dispensacionalistas mantienen que la nación de Israel será restaurada y regenerada para así ocupar un lugar especial con grandes bendiciones en el reino milenial. La iglesia, aunque distinta del reino milenial, no está desprovista de relación con dicho reino. En relación a esta edad presente y el reino en misterio, la posición de los creyentes en la iglesia es bien sintetizada por Sauer. En cuanto a sus personas, son ciudadanos del reino. En cuanto a su existencia, son fruto del mensaje del reino. En cuanto a su naturaleza, son el organismo del reino. En cuanto a su propósito, son los embajadores del reino. En la misma línea del pensamiento, Pentecost escribe: durante la presente edad y mientras el rey está ausente, el reino teocrático está en suspensión en el sentido de su actual establecimiento en la tierra, pero permanece como el propósito determinativo de Dios. Pablo declara este propósito cuando estaba predicando el reino de Dios, Hechos 20:25. Los incrédulos han sido advertidos que no tendrán parte en ese reino. Primera de Corintios 6, 9 y 10, Gálatas 5, 21, Efesios 5, 5. Otros fueron vistos ayudando a Pablo en el reino de Dios, Colosenses 4, 11. Tales referencias indudablemente están relacionadas al reino eterno y enfatizan la parte del creyente en él.
¿Cómo puede distinguirse la Iglesia del propósito del reino y aún relacionarse con este? No debemos tratar de comprender tal aparente paradoja, borrando la distinción entre los dos propósitos, como lo hace el antidispensacionalista, como tampoco tal procedimiento armoniza satisfactoriamente la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La verdad debe mantenerse aun a pesar de que pueda parecer una paradoja para la mente humana. Y aun si nuestro concepto del reino fuera tan amplio como aparece en las Escrituras y nuestra definición de la Iglesia fuese tan estricta como lo es en las Escrituras, tal vez los no dispensacionalistas cesarían de tratar de igualar la Iglesia con el reino y los dispensacionalistas hablarían más de la relación entre los dos. B. La relación de la Iglesia con los santos de otras edades. De nuevo, y debido a la distinción entre los propósitos de Dios en la Iglesia y su propósito para Israel, algunos piensan que los dispensacionalistas enseñan que los santos israelitas no tienen esperanza o futuro celestial. Los dispensacionalistas han hecho a veces una aguda distinción entre el futuro celestial de la Iglesia y el futuro terrenal para Israel nacional. Por ejemplo, Schaeffer escribió: el dispensacionalista cree que a través de las edades Dios está cumpliendo dos propósitos distintos, uno relacionado con la tierra, con un pueblo terrenal, y objetivos terrenales involucrados, el cual es el judaísmo, mientras que el otro está relacionado con el cielo, con un pueblo celestial y con objetivos celestiales involucrados, lo cual es el cristianismo. Cualquier dicotomía entre propósitos terrenales y celestiales es sólo aparente. El propósito terrenal con Israel, del cual hablan los dispensacionalistas, concierne a la promesa nacional que será cumplida por los judíos durante el milenio cuando vivan en la tierra en cuerpo no resucitado. El futuro terrenal para Israel no concierne a los israelitas que mueren antes del establecimiento del milenio. El destino de aquellos que mueren es diferente. Los israelitas creyentes de la era mosaica que murieron en la fe tienen un sentido celestial. Los no creyentes serán confinados en el lago de fuego. Los judíos que creen en Cristo hoy son miembros de la iglesia. Su cuerpo y su destino es el mismo de los creyentes gentiles. Pero las promesas terrenales serán cumplidas en aquellos judíos que estén viviendo en la tierra en cuerpos terrenales cuando el milenio empiece, y en aquellos que nacerán con cuerpos terrenales durante ese periodo. Esas promesas que aún no han tenido su cumplimiento lo tendrán durante el reinado terrenal de Cristo. Aún durante los días del reino milenial habrá quienes creerán y quienes rechazarán al Salvador Rey, y su destino eterno será determinado por la relación de sus corazones con Él. Pero hasta que mueran o hasta que el milenio termine, su destino será cumplir esas promesas terrenales de los pactos abrahámico y davídico. Pero que el dispensacionalismo niegue una esperanza celestial y un futuro para Israel es simplemente incierto. Muchos escritores dispensacionalistas, así como otros, reconocen este lugar celestial para los santos del Antiguo Testamento en la aseveración de Hebreos 12, 22 y 23. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ellos entienden que los espíritus de los justos hechos perfectos se refiere a los creyentes del Antiguo Testamento que tienen sus lugares en la ciudad celestial junto con la iglesia de los primogénitos. Su eterno lugar en la Jerusalén celestial es cierto, y en este estado celestial se distinguen de la iglesia. La distinción es mantenida aun cuando el destino es el mismo. Para resumir,
Lo celestial terrenal, la distinción entre Israel y la Iglesia, enseñada por los dispensacionalistas, es cierta, pero no es todo lo que los dispensacionalistas enseñan sobre el destino último del pueblo incluido en estos grupos. El doctor J. D. Pentecost ha resumido bien todo el asunto. Él dice: la conclusión a esta pregunta sería que el Antiguo Testamento formuló una esperanza nacional que será realizada plenamente en la era milenaria. La esperanza individual del santo del Antiguo Testamento sobre una ciudad eterna será cumplido por medio de la resurrección en la Jerusalén celestial, donde, sin perder su distinción o identidad, Israel se reunirá con los resucitados y trasladados de la edad de la Iglesia para compartir la gloria de su reino para siempre. La naturaleza del milenio como período de prueba para la humanidad caída bajo el reino justiciero del Rey excluye la participación de individuos resucitados en esa prueba. Así, la edad milenial tendrá que ver con los hombres quienes están viviendo en sus cuerpos naturales. C. La relación de la Iglesia con la simiente de Abraham. Los no dispensacionalistas, especialmente los amilenaristas, a menudo argumentan que ya que la Iglesia es la simiente de Abraham, la Iglesia es igual que Israel. ¿Cuál es la relación de la Iglesia con el concepto de la simiente de Abraham? En una palabra, la respuesta es esta: la Iglesia es una simiente de Abraham, pero esto no significa que es Israel. Todo este asunto es aclarado si se comprende que las Escrituras hablan de más de una clase de simiente nacida a Abraham. Hay la simiente natural, los descendientes físicos de Abraham, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Isaías 41:8. Está Cristo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Los cristianos son simiente de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. En general, el amilenarista resta importancia al aspecto de la simiente física. Los premilenaristas, ya dispensacionalistas o del pacto, reconocen tanto la simiente física como la espiritual, pero el premilenarista del pacto está de acuerdo con el amilenarista en igualar a Israel y la Iglesia. El punto capital del asunto es este: ¿es la simiente espiritual de Abraham llamada también Israel? Es bastante obvio que los cristianos son llamados la simiente espiritual de Abraham, pero el Nuevo Testamento en ninguna parte dice que son los herederos de las promesas nacionales hechas a los descendientes físicos. En este reconocimiento del futuro cumplimiento de las promesas a Israel natural, lo que hace de un hombre un premilenarista en contraste con un amilenarista. Pero el término Israel no es el apelativo dado a la simiente espiritual de Abraham. Es correcto llamar una parte de la simiente espiritual de Abraham Israel espiritual, pero no a todos. Los fieles creyentes judíos del Antiguo Testamento fueron el Israel espiritual, y tanto la simiente física como la espiritual de Abraham. Pero la fe, no la raza, es el factor determinante que hace posible el ser llamado simiente espiritual de Abraham. Solo cuando un creyente pertenece a la raza de Israel puede en algún sentido ser llamado un israelita espiritual. El designar como Israel a los creyentes en la Iglesia no es autorizado por el Nuevo Testamento. Es interesante notar que quienes quieren hacer a Israel igual a la Iglesia no retroceden en tiempo para aplicar el mismo concepto a la genealogía de Israel antes de constituirse esta como nación. Abraham fue justificado cuando
no era ni gentil ni judío, sino cuando representaba a toda la humanidad, no simplemente al pueblo judío. Antes de que Israel llegara a ser una nación, Abraham se convirtió en la norma para la justificación de todos los hombres, incluyendo a aquellos que creerían de entre la nación judía que se levantaría después. La fe y la justificación son asuntos individuales y personales y pertenecen a la simiente espiritual de Abraham. Es también un asunto personal e individual no relacionado con la raza. La simiente espiritual de Abraham no quiere decir Israel, pues Abraham se relaciona con aquellos de todas las naciones, incluyendo a los judíos, que creen como un padre espiritual, pero los creyentes como grupo no son llamados Israel espiritual. D. La relación de la Iglesia con la apostasía. La mayoría de los oponentes del dispensacionalismo ataca de una manera u otra las enseñanzas dispensacionales en cuanto a la apostasía en la Iglesia. Chamberlain, representando a la facultad del Seminario Teológico Presbiteriano de Louisville, escribió en relación a la doctrina de la Iglesia apóstata. El dispensacionalismo aparece en su más viciosa forma en esta doctrina. Entonces pasa a citar dos casos de sus propias experiencias en las cuales iglesias se dividieron debido a enseñanzas dispensacionales. Solo después de citar estos ejemplos, los cuales inevitablemente involucrarían a sus lectores emocionalmente en el asunto, es que examina la información bíblica. Él rechaza la enseñanza de los pasajes centrales, 1 de Timoteo 4 y 2 de Timoteo 3, afirmando que su propósito fue guiar a los cristianos en Éfeso en el primer siglo. Similarmente, Vaz comienza y termina su capítulo tocante a la doctrina de Darby sobre la Iglesia con críticas poniendo énfasis sobre la apostasía. Hay poco criticismo de la doctrina de Darby en esta área, excepto en lo que afecta al separatismo. La mayoría de la gente, como Chamberlain, no pueden discutir la doctrina sin involucrarse emocionalmente en algún caso práctico. Muchos pueden razonar que si el caso práctico que experimentan era tan malo, entonces ciertamente la enseñanza dispensacional debe ser herética. Esto hace difícil el disentir objetivamente sobre el asunto, pero es esto lo que debe hacerse. Después de todo, si cada doctrina que trajo división entre los cristianos profesantes fuera condenada por ese motivo, entonces la mayoría de las doctrinas tendrían que ser juzgadas como heréticas. Muchos cristianos hoy están divididos sobre el asunto de la inspiración de la Biblia. ¿Hace esto de la inspiración una doctrina peligrosa que debiera ser rechazada porque ha causado divisiones? Tales cosas deben guiarnos a la Escritura para ver lo que realmente enseñan, y lo mismo es cierto de la doctrina de la apostasía. Básicamente hay dos preguntas en relación con la apostasía que deben ser contestadas. La primera es esta: ¿indica la Biblia la existencia de apostasía en la Iglesia? La segunda es: ¿cuál debe ser la actitud del cristiano en relación a ella? Hay 5 casos en el Nuevo Testamento donde la apostasía religiosa es mencionada. El primero es una apostasía del judaísmo a Cristo, Hechos 21:21. El segundo advierte sobre la apostasía que no estaba presente todavía cuando Pablo escribió, Segunda de Tesalonicenses 2:3. En los otros 3 casos, todos usan el verbo apartar o apostatar. Lucas 8:13, 1 de Timoteo 4:1, Hebreos 3:12. Abandono o apostasía puede ser: 1. De la palabra de Dios. 2. De doctrina cristiana. O 3. Del Dios viviente. De acuerdo con los 3 usos del verbo, por lo tanto, una definición de la apostasía es esta:
un abandono de la verdad previamente aceptada, involucrando el rompimiento de una relación profesada con Dios. La apostasía siempre involucra el dejar voluntariamente la verdad previamente conocida y abrazar el error. Sin lugar a dudas, la apostasía en la iglesia es tanto presente como futura. Estuvo presente cuando Pablo le escribió a Timoteo vislumbrando una futura gran apostasía distintiva lo suficiente como para ser denominada la apostasía. Este concepto presente-futuro es similar al del presente-futuro anticristo. Hubo anticristos presentes en la iglesia en los días de Juan, pero él vislumbraba la aparición del gran anticristo. Primera de Juan 2:18. La apostasía es algo que plaga a la iglesia en cada generación, a pesar de que al fin de la era de la iglesia, la gran apostasía aparecerá antes del día del Señor. Los dispensacionalistas, por lo tanto, no están gritando "lobo" cuando hablan de la gran apostasía o cuando ellos pueden ser indicaciones de ella en cada generación. Esto es enteramente escritural. En 1 de Timoteo 4:1, Pablo escribió de la apostasía en los postreros tiempos, mientras usa la frase postreros días en 2 de Timoteo 3:1, Eichhorn dice que la diferencia entre estas frases es esta. El término postreros días indica más específicamente el periodo que precederá el comienzo del cumplimiento del reino de Cristo, mientras que la frase postreros tiempos solo indica un periodo futuro desde el punto de vista del escritor. En la apostasía del presente, el inspirado apóstol vio el comienzo de la plena apostasía del futuro. La apostasía es tanto ahora como después. Los dispensacionalistas generalmente conectan la futura apostasía con la Babilonia misteriosa del Apocalipsis 17. Los más antiguos comentaristas se han referido a Babilonia como el mundo malo, haciendo poca distinción entre los puntos de vista de Apocalipsis 17 y 18. La ciudad con sus actividades comerciales es el énfasis principal en este punto de vista. Otros han identificado a Babilonia en Apocalipsis 17 con Roma, es decir, con el poder de la Roma imperial. Esta identificación se basa en la referencia a las 7 colinas en 17:9 de la Roma imperial. Esta identificación de las 7 colinas desde el tiempo de la Reforma, muchos comentaristas han identificado a Babilonia con figuras religiosas de la época. Algunos no restringen esta identificación, pero ven más bien en la Babilonia de Apocalipsis 17 al cristianismo apóstata como un todo. Este es el punto de vista de la mayoría de los dispensacionalistas, pero no está limitado a ellos. Torrance, por ejemplo, cuya comprensión de Babilonia enfatiza el mundo maligno en cuanto a la ciudad como tal, sin embargo, le llama una imitación del reino de Dios basado en la Trinidad demoníaca. No es necesario identificar la Babilonia del misterio con la futura apostasía para probar que habrá una futura apostasía. Otras escrituras lo demuestran, sin ninguna duda. 2 de Tesalonicenses 2:3 y los postreros días de 2 de Timoteo 3:1. Si Apocalipsis 17 puede ser también identificado con la futura apostasía, esto proporciona detalles adicionales a una verdad ya revelada en la Biblia, sin importar en cuántos detalles uno pueda insistir en cuanto a cualquier identificación de Apocalipsis 17. Sí aparece claro que la Babilonia del misterio, la madre de las rameras, es un vasto poder espiritual tan ecuménico o mundial que puede entrar efectivamente en una liga con los gobernantes y las fuerzas del mundo, y tan anti Dios que puede doblar su fuerza para perseguir con éxito a los santos de Dios.
Así pues, la respuesta a la pregunta primera es clara. La Biblia definitiva y claramente enseña que hubo, hay y habrá apostasía en la iglesia profesante. La doctrina no es una invención de la imaginación dispensacional. La segunda pregunta es, ¿cuál debería ser la actitud del verdadero creyente hacia la apostasía y los apóstatas? No hay fórmula fija que conteste esta pregunta. No hay ni que decir que generalmente el cristianismo genuino repudiará la apostasía. Sin embargo, el qué hacer concerniente a la compleja relación de la comunión individual con otros cristianos profesantes no es un asunto simple. En algunos casos, el siervo del Señor debe ser paciente y gentilmente buscar el ganar al apóstata sacándolo del error y llevándolo a la verdad. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. En otros casos, aparentemente los apóstatas pueden ir tan profundamente en el camino equivocado que el creyente debe evitar todo contacto con ellos, porque después de descubrir a los apóstatas de los últimos días, Pablo advierte claramente, a estos evita, huye. Segunda de Timoteo 3:5. En realidad, hay dos mandatos en este párrafo. Conocer que la apostasía viene, versículo 1 y 2, huir de ella, versículo 5. Seguir comprendiendo y huyendo de estos apóstatas. Pablo dice, es el único curso de acción sabia a tomar. En otras palabras, en algunos casos el contacto debe mantenerse, en otros debe romperse. Ser un aislacionista eclesiástico es incorrecto. Nunca ser separatista puede ser igualmente incorrecto. Con esto no decimos que toda separación que puede en una manera u otra estar ligada a la enseñanza dispensacional es justificada, pero tampoco pueden los antidispensacionalistas justificar su énfasis de que el separatismo está siempre equivocado. Primera de Corintios 11:19. Resumen y conclusión. El principal énfasis de la doctrina dispensacionalista de la Iglesia es su interpretación de esta como distintiva en los propósitos de Dios. Su carácter es distinto como un organismo viviente, el cuerpo de Cristo. El tiempo de su existencia es distintivo en esta presente dispensación, lo que hace a la Iglesia distinta de Israel y no un nuevo Israel espiritual. Los dispensacionalistas reconocen que la obra salvadora de Dios hoy se hace en relación con la Iglesia y hay una continuidad que los redimidos de esta dispensación comparten con los redimidos de otras dispensaciones. Sin embargo, esto no hace de la Iglesia un nuevo Israel, como tampoco aquellos redimidos antes del llamamiento de Israel como nación pueden ser llamados un pre-viejo Israel. Los redimidos en el cuerpo de Cristo, la iglesia de esta dispensación, son la continuación de la línea de redimidos de otras edades, pero forman un grupo distinto en nación celestial. Hebreos 12, 22 al 24. Mientras enfatiza la distinción de la iglesia, el dispensacionalista reconoce ciertas relaciones que la iglesia sostiene. No dice que no hay un reino hoy, pero insiste en que no es el cumplimiento de las promesas del reino del Antiguo Testamento. No sugiere que no hubo redimidos en otras edades. Él reconoce a los creyentes en esta edad como simiente de Abraham, pero no como la única simiente. Él procura ser realista en relación al curso de esta edad y al programa de la Iglesia en medio de una creciente apostasía. Todo este punto de vista parte de lo que él estima que será una aplicación consistente del principio literal de interpretación de las Escrituras. Si el énfasis dispensacionalista en la distintividad de la Iglesia parece resultar en una dicotomía, dejémosle estar en pie mientras sea resultado de una interpretación literal. No hay nada malo en que Dios tenga un propósito para Israel y otro para la iglesia, dejando que ambos permanezcan dentro de su plan total. Después de todo,
Dios tuvo un propósito para los ángeles que es diferente de su propósito con el hombre. Sin embargo, ningún antidispensacionalista se preocupa sobre una dicotomía aquí. El principio unificador de la Escritura es la gloria de Dios como es revelada en los múltiples propósitos revelados y aún por revelar. Seleccionar uno de esos propósitos y forzar todo lo demás dentro de su molde es pervertir la revelación de Dios. Este es el error del no dispensacionalista.